Bienvenidos a Creepypastas sobre doppelgangers. Encontré a mi doppelganger en la dark web. Hace unos meses, empecé a incursionar en la red oscura, no por nada ilegal, sino por curiosidad. Quería comprobar si las historias eran ciertas. Hackers vendiendo secretos gubernamentales, sicarios ofreciendo sus servicios y lo impensable acechando a un clic de distancia. La mayoría de lo que encontré fueron estafas o chatarra a precios excesivos. Entonces me topé con algo que me pareció diferente. Un foro llamado Reflexiones. El diseño era sencillo. Solo una pantalla negra con texto rojo. El lema decía, encuéntrate en los demás. Supuse que se trataba de alguna tontería filosófica o un foro de escritura creativa, pero un hilo me llamó la atención. Doppelgangers. Publica tu coincidencia. La curiosidad me picó, e hice clic. El hilo contenía cientos de fotos de personas, selfies al azar, fotos espontáneas, incluso imágenes de vigilancia, todas con fecha y hora. Y debajo de cada foto había otra imagen. Una coincidencia. A veces el parecido era asombroso, como gemelos idénticos. Otras veces, era extraño. La sonrisa de alguien puede ser demasiado amplia, sus ojos ligeramente desalineados o su piel demasiado pálida. Al bajar la página, me quedé paralizado. Ahí estaba, mi cara. La primera foto era una foto espontánea mía en una cafetería. Reconocí la sudadera con capucha que llevaba la semana pasada y la pintura desconchada de la silla en la que estaba sentado. La fecha era de hacía 5 días. Debajo había otra foto. Mi coincidencia. Esta versión de mí sonreía, pero no era una sonrisa normal. Era demasiado pronunciada, más amplia de lo físicamente posible, como si alguien me hubiera agarrado las comisuras de los labios y tirado de ellas. Tenía los ojos ligeramente hundidos y la piel parecía cerosa. Pero era yo. Mi corazón se aceleró. No había compartido esa foto en ningún sitio. Alguien la había tomado. Volví a la página principal, preso del pánico, pero no podía irme. Cada vez que pulsaba el botón atrás, terminaba en otro hilo titulado Encuéntrate a ti mismo. La pantalla falló. Apareció una ventana emergente. ¿Aceptas tu reflejo? 2 botones. Sí y no. Presioné el botón no. La pantalla se quedó negra. Por un momento, pensé que había dañado mi portátil, pero entonces la luz de mi cámara web parpadeó. Entré en pánico y cerré la tapa de golpe, pero no antes de ver la pantalla. Era yo, pero ya no estaba sentado en mi escritorio. La habitación detrás de mí era un sótano que no reconocía, y la expresión de mi cara no era la mía. Era la misma sonrisa demasiado amplia de la foto. Desconecté el portátil y lo metí debajo de la cama. Esa noche, apenas dormí. Al día siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Por qué no sonríes más? Adjunto una foto mía, sentado en mi sala. Ya no me conecto a la dark web. Rayos. Ni siquiera uso mi computadora sin un trozo de cinta adhesiva sobre la webcam. Pero no importa. Ahora, donde quiera que voy, lo veo. Mi cara. Reflejada en las ventanas, en los coches que pasan, en las sombras que se mueven un segundo tarde. Siempre está sonriendo. ¿Cómo invocar a tu doppelganger? Muy pocas personas, solo aquellas con la mente lo suficientemente abierta o con una vasta experiencia espiritual, han logrado contactar con su gemelo de otro plano astral. Este gemelo posee un alma de milenios de antigüedad, existente prácticamente desde el inicio del hombre. Es la encarnación que te corresponde, una entidad que aguarda pacientemente a que tu espíritu alcance la madurez y la paz necesarias para establecer contacto, o para que seas tú quien lo busque. Pero, ¿para qué esperar? Puedes hacerlo ahora. Un espejo que refleje 3/4 de tu cuerpo, una habitación pequeña que pueda cerrarse por completo, un marcador rojo y una vela blanca. Nada más. Nada menos. Eso es todo lo que necesitas para invocar a tu doppelganger. Antes de comenzar, pregúntate con absoluta honestidad si realmente deseas hacerlo. El propósito de este ritual es contactarlo para interrogarlo sobre tu vida actual, una vida pasada, o aquello que aún no ha sucedido. ¿De verdad quieres saberlo? Si tu respuesta es afirmativa, entonces prosigamos. No es necesario que la casa esté vacía ni que sea de noche. Puedes realizar el ritual durante el día o al atardecer. Enciérrate en la habitación elegida y coloca el espejo a una altura suficiente para que refleje tu cuerpo desde la cabeza hasta la cadera. Con el marcador rojo, escribe tu nombre en la esquina inferior izquierda del espejo.
Luego, escribe tu nombre al revés en la esquina superior derecha, de modo que tu doppelganger pueda leerlo correctamente desde el otro lado. Enciende la vela blanca. Sosténla con ambas manos y apaga la luz. Al principio, la escasa iluminación te resultará incómoda. Es normal que empieces a notar siluetas, sombras o bultos escurridizos en el espejo, alejándose de la luz de la vela. No te alarmes. Cuando tus ojos se hayan acostumbrado, mírate fijamente a los ojos. No apartes la mirada bajo ninguna circunstancia. Mantén la calma. Permanece en paz, tanto mental como espiritualmente. No desesperes. Pasarán varios minutos antes de que todo comience a distorsionarse. Tu rostro se deformará, retorciéndose en ángulos imposibles. Tu visión se volverá borrosa, tus ojos dejarán de enfocar correctamente. Aún así, no apartes la mirada. Respira con normalidad. Tu doppelganger te está poniendo a prueba. Perderás la noción del tiempo. Tu mente vagará entre pensamientos inconclusos. Puede que olvides por completo por qué estás de pie frente a un espejo, a oscuras, sosteniendo una vela. Entonces, de pronto, todo volverá a la normalidad. Tu rostro será el de siempre. La habitación parecerá incluso más iluminada. Pero no apartes la vista todavía. Unos segundos después, notarás el cambio. Tu reflejo estará sonriendo. Ha comenzado. ¿Para qué me has llamado? Preguntará el doppelganger con una voz similar a la tuya, pero ligeramente más grave. No apartes la mirada de sus ojos. Serénate. El miedo será intenso, como nunca antes lo has sentido, pero debes aparentar normalidad, como si no hubiera nada extraordinario en que tu reflejo te hable. Con voz firme, responde. He de saber acerca de... Completa la frase según lo que deseas conocer. Tus vidas pasadas, tu vida actual o tu futuro. El doppelganger asentirá levemente con la cabeza. Esa es su aprobación. Ahora puedes formular tus preguntas. Mientras responde, jugará con tu mente. Rostros aullando de dolor surgirán en el espejo. Manos innumerables parecerán empujar el cristal desde el otro lado. No temas. No pueden hacerte daño. Poco a poco, tu doppelganger comenzará a transformarse en algo espeluznante, una forma que helará tu sangre. Te preguntarás por qué lo hace. La respuesta es simple. Está evaluando si eres capaz de ver más allá de este mundo, de percibir aquello que los ojos mortales jamás comprenderán. Está comprobando si estás preparado para el plano espiritual donde las almas, tras absorber el conocimiento humano, permanecen por la eternidad convirtiéndose en doppelganger de otros. Después de un tiempo, volverá a adoptar tu forma original. Responderá tus preguntas de manera superficial. Solo lo estrictamente necesario. Pero si deseas más, si anhelas el conocimiento absoluto de tu futuro, conocer cada una de tus vidas pasadas o entender cómo transformar por completo tu presente, entonces deberás decir. Quiero el conocimiento absoluto sobre. Sonreirá con picardía. ¿Pagarás el precio? Preguntará con una voz más profunda de lo imaginable. El precio es tu vida. A cambio, obtendrás todo el conocimiento que buscas, de inmediato. Piénsalo bien. A partir de aquí no hay retorno. Si aceptas, di. Acepto el precio. El doppelganger sonreirá. Las imágenes que te mostrará serán insoportables. Tus muertes pasadas, tu muerte futura, o incluso a ti mismo, en ese instante, sosteniendo una vela frente al espejo. No grites. Controla tu respiración. Cuando todo termine, reaparecerá, pero sin ojos. Solo dos cavidades oscuras. Su piel será gris, sus labios inexistentes, dejando al descubierto dientes afilados. Exijo lo que me corresponde. Si estás satisfecho, responde. Tómala ahora. Puedes intentar negociar el tiempo que te queda de vida, pero solo si él lo acepta. Si no estás conforme, deberás decir. No he saciado mi sed de conocimiento. Deseo saber sobre. Entonces pedirás información sobre otra persona. Pero recuerda, a mayor exigencia, mayor será el precio. Ahora no solo reclamará tu vida, sino también tu alma. Si sobrevives al encuentro, agradece al doppelganger y cubre el espejo con una tela negra. Ese espejo se ha convertido en un portal abierto, y permanecerá así durante mucho tiempo. Por tu seguridad, puedes llamar a un sacerdote para que bendiga tu hogar. Aún así, no hay garantías. Si lograste contactar con tu doppelganger, es muy probable que, tarde o temprano, venga a reclamar lo que considera suyo, aunque creas haber cerrado el trato. Vi algo en las noticias de la noche que no puedo explicar. Mis amigos del trabajo y yo estuvimos anoche en nuestro pub favorito. No es un sitio muy elegante, pero, ya sabes, cerveza barata y lo suficientemente cerca de casa como para no tener que conducir.
La noche empezó con normalidad, los 4 apiñados en una mesita en un rincón, hablando de trabajo y criticando a nuestro jefe. Como era mitad de semana, no había mucha gente, quizá unas 8 o 9 personas más en todo el local. Todos más bien reservados, como es de esperar en un pub un miércoles. En fin, desde donde estoy sentado tengo una buena vista del televisor detrás de la barra. Jessie, la camarera, cambia de canal con cierta pereza y pasa por nuestro canal de noticias local. Hay un breve destello naranja y rojo en la pantalla que registro como un incendio en algún lugar, que luego desaparece cuando Jessie cambia al siguiente canal. Sin embargo, algo en la imagen me resulta extrañamente familiar. Oye, Jess, ¿puedes volver a ponerlo? Le grito. Vuelven las noticias y de repente reconozco el edificio en la imagen. Es mi edificio y se está quemando. Madre mía. Digo tan alto que algunas personas siguen mi mirada hacia el televisor. Ese es mi apartamento. La gente en el bar se queda en silencio, todos mirando la pantalla. La pantalla muestra un plano general del exterior de mi edificio. La cámara debe estar ubicada en el extremo norte de la manzana porque reconozco muchas tiendas en la planta baja. Administración de propiedades, tintorería, supermercado, etc. La esquina superior izquierda del edificio está en llamas. No es un incendio enorme, ni mucho menos, pero parece que algunas unidades entre las 4 plantas superiores ya han sido engullidas por las llamas. Dios mío. Dice uno de mis compañeros. Eso es una mierda. Se oye un incómodo murmullo de asentimiento en la mesa. O sea, no los culpo, yo tampoco sabría qué decir en esta situación. Sí. Acepto, con la misma torpeza. Por suerte, mi apartamento está solo a la mitad y en el lado este del edificio. Cruzo los dedos, esperando que mis cosas estén bien. La cámara enfoca a un reportero en el lugar de los hechos. Está un poco más lejos. Al mirar las tiendas al fondo, puedo ver que está al otro lado de la calle, en la esquina noroeste del edificio. Se espera que los bomberos lleguen en cualquier momento. Dice. Y espero que puedan contener este horrible infierno antes de que se extienda más. Como decía antes, es una suerte que todos hayan podido evacuar el edificio antes de que la situación empeorara, o quién sabe qué trágicos acontecimientos podrían haber ocurrido. Está exagerando mucho. Bromean mis compañeros. Me río un poco. Considerando todo, en ese momento no parecía tan grave. Pero entonces, unos momentos después. Esperen. Dice el reportero de la televisión. Estamos recibiendo información actualizada. Parece, esperen un momento, mientras reajustamos la cámara. La cámara, previamente fijada, empieza a cambiar de ángulo, enfocando una zona del edificio a mitad de la calle oeste. Todas las luces del edificio están apagadas menos una. Siento una extraña sensación de hormigueo al contar las ventanas desde abajo. 5 arriba, 2 arriba. Ese es mi sitio. Juraría haber apagado esa luz, creo al principio. Entonces lo veo. Hay una persona de pie en mi ventana. La cámara está demasiado alejada para distinguir sus rasgos, pero definitivamente parece un hombre y sin duda está en mi apartamento. Observo petrificado cómo la cámara se acerca, mientras el reportero balbucea sobre el alma olvidada y desdichada que sigue atrapada en las llamas. A medida que la imagen se acerca, empiezo a distinguir más detalles. La persona está bailando. O algo así. No sé cómo describirlo, pero se mueve mucho, y todo lo que hace tiene un ritmo extraño. Empieza a agitar los brazos en el aire, adelante y atrás, y luego los agita arriba y abajo a los costados. Luego golpea el cristal con los puños. Luego vuelve a agitar los brazos por encima de la cabeza, adelante y atrás. Todo lo que hace tiene exactamente el mismo tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Empieza a saltar, agitando los brazos por encima de la cabeza como si intentara llamar la atención de alguien a larga distancia, pero todo tiene exactamente el mismo ritmo. Una y otra vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Qué demonios? Digo con la voz ronca como un susurro. Entonces la cámara se acerca un poco más, y por fin podemos distinguir los rasgos de la persona. Se parece casi exactamente a mí. Lleva la misma ropa que yo ahora, la que me puse momentos antes de salir del apartamento. Su cara también es casi idéntica a la mía, salvo por los ojos. Son demasiado grandes para una persona normal. Además, tiene una expresión de horror casi cómica, ni siquiera sé cómo describirla. Imagínense si alguien fingiera miedo, pero en broma.
casi habría parecido gracioso si las circunstancias fueran diferentes, pero en cambio fue extremadamente desconcertante. Nadie en el bar habla ahora. Todos están fijos en la televisión. La persona sigue balanceándose y agitando los brazos, golpeando los cristales con las manos o saltando en círculos. Casi no oigo al periodista mencionar que los bomberos han entrado en el edificio y se dirigen a mi piso. Oh, Dios, pienso, sin entender bien qué estaba pasando. Por favor, no entres ahí. Me quedo paralizado mirando la pantalla. Desde este ángulo, apenas se ve la parte superior de mi puerta principal a través de la ventana, no muy lejos de donde esta criatura se agita. Ahora mismo se lleva las manos a la cara y mueve la cabeza de un lado a otro como diciendo que no. De repente, la puerta de atrás se abre de golpe. Presumiblemente, los bomberos han entrado en mi apartamento. La criatura idéntica a mí deja de moverse. Por un segundo, veo su expresión cambiar. La cómica mirada de horror desaparece, reemplazada por una enorme sonrisa llena de dientes enormes y puntiagudos. Entonces se apagan las luces. Todos nos quedamos allí sentados, mirando la pantalla mientras la cámara se alejaba lentamente de la ventana, ahora oscura. Nadie dice nada mientras pagamos la cuenta en silencio y nos vamos. Fui directamente a casa de mi hermana, al otro lado de la ciudad, y le pedí que me dejara quedarme con ella. Le dije que había un incendio en mi apartamento y punto. Cuando intenté buscar imágenes de las noticias en línea más tarde esa noche, parecía que habían editado esa última parte. No sé qué era eso, pero espero que no hayan apagado el incendio. Espero que hayan dejado que todo el maldito lugar se quemara. Encontré un álbum de fotos espeluznante que pertenece a mi esposa, pero ella niega haberlo visto alguna vez. Mi esposa Isabel y yo nos conocimos por un asesinato en nuestro primer año de universidad. La policía había bloqueado su dormitorio porque una chica que ambos conocíamos había sido encontrada apuñalada 42 veces en su cama. El asesino se llevó consigo sus ojos, boca y nariz. Lo más extraño fue que nadie en ese dormitorio abarrotado la oyó gritar. Isabel vivía unas habitaciones más allá del lugar de los hechos y la vi de pie en el centro de la multitud, abrazando a Christy, la compañera de habitación de la víctima, que estaba pálida de la sorpresa. Parecían aterrorizadas y todavía en pijama, pero Isabel se giró y sus ojos azules se encontraron con los míos. Había algo en su mirada tan triste y asustada que supe en ese instante que debía protegerla. Me acerqué a preguntar si podía ayudar en algo y terminé pasando el día ayudando a Isabel a cuidar de Christy. Después de eso, fuimos prácticamente inseparables. Estuve allí para ella cuando la policía anunció que estaban intentando buscar al asesino, pero no tenían pistas. Volvió a atacar unos pueblos más allá, con el mismo modus operandi. Y luego otra vez un pueblo más allá. La prensa empezó a llamarlo el carnicero de la universidad. Isabel pasó más tiempo en mi habitación después de eso. Estudiaba literatura, así que encontraba notas esparcidas por la habitación, sobre todo, desde El infierno de Dante hasta Orgullo y prejuicio de Austen. Pero no me importó. Isabel era guapa, amable y divertida, y alguien que había llevado una vida muy normal hasta entonces, así que entendí su impacto. Amaba a sus padres, tenía 2 hermanas menores y la primera vez que los conocí por Navidad, casi me dolió que mis propios padres no me hubieran recibido tan cálidamente como ellos nos recibieron en su casa. Fue perfecto. Demasiado perfecto y debería haber sido más inteligente, más sabio, pero era joven, estúpido y estaba profundamente enamorado. Nos casamos unos años después de la universidad, después de que yo consiguiera trabajo como desarrollador de software y ella como profesora en el instituto local. Compramos una casa en un barrio tranquilo y seguro, en un pueblo tranquilo y seguro, y durante un tiempo, todo parecía ir de maravilla. Durante 10 años enteros. Todo ha ido bien. Hasta hace 3 semanas, cuando decidí vaciar el ático porque juraría haber oído algo correteando ahí arriba cuando me preparaba para irme por la mañana. Pensando que eran ratones o ratas, se lo dije a Isabel en la cocina esa noche, mientras ella daba los últimos toques a la boloñesa y yo nos servía un par de copas de vino. Creo que hay algo en el ático. Dije con indiferencia mientras le pasaba la copa de vino. Voy a limpiarlo a ver si es una rata o algo así. Como no dijo nada, la miré a la cara. Estaba completamente pálida y me miraba con algo que no podía identificar en sus ojos. No era miedo, era algo más. No subas. Yo me encargo. Fruncí el ceño. De verdad creo que es algo pequeño y llevo tiempo queriendo limpiar ese sitio. Déjame ocuparme yo.
Me miró fijamente y un escalofrío involuntario me recorrió la espalda. Jack. No subas. Prométemelo. Asentí lentamente, confundido. Nos respetábamos y nos queríamos, y no querría hacerle daño de ninguna manera, y dado lo estresada que estaba, sabía que tenía que escucharla. Pero, bien podría haberme puesto una galleta de chocolate delante de la cara y decirme que no la tocara nunca. Así que esperé a que se fuera a trabajar una mañana y subí. El ático estaba oscuro, pero teníamos una luz en el centro de la habitación. De todas formas, tenía la linterna de mi teléfono en la que podía confiar. Como la nuestra era una casa antigua, teníamos escaleras de verdad que subían al ático en lugar de una escalera de mano, y cuando llegué al final del pasillo y abrí la puerta que daba al ático, juré haber oído un crujido en lo alto de las escaleras. El tipo de crujido que solo un pie puede hacer al pisar un suelo defectuoso. Se me erizó el pelo de la nuca como si una corriente de aire frío hubiera entrado en el pasillo. Entrecerré los ojos en la oscuridad al final de las escaleras y pregunté en voz baja. ¿Hola? Con el paso de los minutos, la razón me venció. Qué tonto fui al pensar que había algo ahí arriba. Enfadado conmigo mismo, subí, agarré el teléfono, encendí la linterna y, con más confianza de la que realmente poseía, subí las escaleras, escuchando el crujido de cada escalón. El ático era más espeluznante de lo que recordaba. De hecho, era un espacio que había planeado convertir en una especie de sala de juegos, pero Isabel me había convencido de lo contrario y, sinceramente, con los años había olvidado lo grande que era. Era un ático normal en muchos sentidos. Polvoriento, suelos de madera, una pequeña ventana al fondo de la habitación con vistas al barrio, pero era espacioso. Claro que guardaba todos nuestros trastos viejos, pero aún así, las cajas y un par de muebles viejos ocupaban muy poco espacio al fondo de la habitación. Recuerdo haber pensado en lo bien que quedarían las claraboyas en el techo inclinado. ¿Por qué Isabel, tan organizada y queriendo que todas las habitaciones de la casa se usaran, se empeñaba en dejarlo así? Una ligera inquietud empezaba a invadir mi mente. Como en piloto automático, caminé hasta el fondo del ático, donde estaban las 5 cajas que contenían las cosas de Isabel. Una parte de mí gritaba que esto era una invasión masiva de su privacidad, pero a esas alturas ya no me importaba. Quería ver qué había ahí dentro que hacía que mi esposa se comportara de forma tan extraña en esa habitación en particular. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo polvoriento y acerqué la primera caja, abriéndola. La primera caja solo contenía ropa vieja que ella había guardado por su valor sentimental. Camisetas firmadas por amigos, algunas sudaderas viejas, nada que despertara mi curiosidad. La siguiente caja contenía solo unos libros viejos de los que no quería desprenderse, pero que por alguna razón no guardaba en las estanterías que le había construido en la sala. Cuando llegué a la tercera caja, algo dentro de mí dudó. Creo que una parte de mí sabía que mi vida iba a cambiar después de abrirla, una extraña intuición. Abrí la caja con cuidado y miré dentro. Un suspiro de alivio me invadió. Solo contenía fotografías enmarcadas y un álbum de fotos. Sonreí y levanté la primera. Isabel y sus hermanas riéndose como niñas en su cuarto cumpleaños. Algunas eran de sus padres y otras de nosotros. Entonces algo me impactó. ¿Por qué no había colocado esas fotos abajo? Ese extraño escalofrío había vuelto. La caja solo contenía el gran álbum de fotos de cuero marrón y, con el corazón acelerado, lo abrí por la primera página. Era una gran foto en blanco y negro de una niña pequeña en un columpio, de espaldas a la cámara. Eso en sí mismo era escalofriante, pero lo más escalofriante de la foto era otra niña con un vestido blanco que estaba de pie al borde del bosque mirando a la niña en el columpio. Era casi como si me estuviera mirando a través de la foto. La página siguiente mostraba a la misma niña en el columpio jugando en el trepador, sonriendo mientras se columpiaba en los barrotes. Detrás de ella, la extraña niña estaba de pie, observando cada uno de sus movimientos, con la mirada fría y la boca como una fina línea. Página tras página de esta niña viviendo su vida y la extraña niña de pie al borde observándola. A medida que la niña crecía, la reconocí como Isabel, y la niña que la observaba se parecía a ella, una versión más oscura y enojada de ella. Tragué saliva con dificultad al ver a la doble malvada de mi esposa acercarse, viendo fotos de ella en mi habitación con su sombra observándola. Mi visión se nubló y sentí náuseas. Cerré el álbum de golpe, me lo metí bajo el brazo y salí corriendo del ático, bajando las escaleras de 2 en 2. Al cerrar la puerta y apoyar la cabeza en ella, respiré hondo, tembloroso. ¿Qué demonios estaba pasando? Esa noche esperé a que mi mujer volviera a casa en la mesa de la cocina, con mi whisky más fuerte en la mano mientras entraba por la puerta. Hola, cariño.
Me saludó con un beso. Y dejando las bolsas de la compra sobre la mesa. ¿Qué tal tu día? Hice una pausa y me aclaré la garganta lentamente. Lo encontré, Isabel. Estaba sacando la leche y estaba a punto de ir al frigorífico a llenarla cuando dije esto. Frunció el ceño y dejó la leche sobre la mesa. ¿Qué quieres decir? Silenciosamente, levanté el álbum de mi regazo y lo puse sobre la mesa. Por eso no querías que subiera al ático, ¿verdad? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Miró el álbum y palideció como si hubiera visto un fantasma. Pero cuando me miró, dijo: nunca había visto eso en mi vida. Y sin decir nada más, salió de la habitación. La seguí. Isabel, ¿quién es la chica de aquí? Mírame cuando te hablo. La agarré del brazo y la giré hacia mí. Me dio una bofetada en la cara. Mi esposa, que ni siquiera le levantaba la voz a nuestro gato cuando la arañaba, me dio una bofetada. La observé con la boca abierta mientras subía las escaleras furiosa hacia nuestra habitación y cerraba la puerta de un portazo. El álbum seguía en mi mano. Su peso era un presagio. Y entonces lo oí de nuevo. El ruido que había estado oyendo desde el ático. Solo que ahora sonaba como si viniera de nuestra habitación. ¿Qué demonios? Murmuré. Entonces empezó el roce. Sonaba como si alguien estuviera arañando muy lentamente las tablas del suelo encima de mí. Mi corazón se aceleró mientras miraba lentamente la oscuridad en lo alto de las escaleras. ¿Por qué no había encendido las luces al subir? Isabel. Llamé con la voz ronca por el miedo. Al principio no había nada, pero luego lo oí. Isabel. Se burló una voz aguda desde la oscuridad. Se me heló la sangre. Estaba aterrorizado, pero la idea de que mi esposa pudiera estar en peligro era aún más abrumadora. Subí corriendo las escaleras hasta la puerta de nuestra habitación. La encontré abierta de par en par, sin rastro de mi esposa dentro. ¿Isabel? Pregunté vacilante mientras miraba alrededor de la habitación vacía. Fue entonces cuando lo sentí. Una mano fría me agarró el tobillo desde debajo de la cama. Grité y me solté, tropezando hacia atrás hasta que caí sobre. Isabel. Me agarró de la mano y me arrastró escaleras abajo. Te dije que no subieras al ático. Sollozó mientras me arrastraba hasta la puerta principal. Ahora la has dejado salir. La has dejado entrar en nuestras vidas. Al salir, corrió al coche. Date prisa antes de que nos encuentre. Salté al asiento del copiloto sin decir palabra. Isabel, ¿qué demonios pasa? Arrancó el coche y salimos a toda velocidad de la entrada. Podía ver sus nudillos blancos de apretar el volante con tanta fuerza. Por fin habló, con la mirada fija en la carretera. Siempre ha estado ahí. Siempre enfadada. Verás, soy yo la que sobrevivió. ¿Qué? Estaba más confundido que nunca. Soy gemela, Jack. Me dijo en voz baja. Soy la gemela que sobrevivió mientras ella moría en el vientre materno. La miré confundido. ¿Y qué es ella? Es mi doble malvada, un espíritu maligno que quiere una oportunidad de vivir y desde que nací me ha estado devorando la vida. Ese álbum era una forma de atraparla. Esas fotos eran como talismanes que usaba para mantenerla ahí dentro, cada prueba física de su existencia. Cuando estábamos en la universidad y ocurrió aquello horrible, fui a una profesional en el tema. Me ayudó a atraparla. Y entonces abrí el álbum y la dejé salir. Dije en voz baja. Asintió, con un suspiro de resignación escapando de sus labios. Quiere ser yo, ¿entiendes? No parará hasta absorberme por completo. Me quedé en silencio. Fue entonces cuando vi el movimiento en el espejo. Al girarme, vi a la cosa que quería ser mi esposa sentada allí, sonriéndome. Grité, e Isabel frenó a fondo. Ni siquiera vimos venir el camión. No tuvimos ninguna oportunidad. Cuando desperté más tarde en el hospital, un policía estaba de pie junto a mí con cara de pocos amigos. Intenté levantarme con los ojos llorosos, pero sentía todo el cuerpo como un moretón y caí de espaldas en la cama respirando con dificultad. ¿Isabel? Susurré, con todo el cuerpo dolorido. ¿Dónde estaba mi esposa? Señor Taylor. El policía dijo. Lamento informarle que su esposa falleció en el accidente. La noticia me golpeó como un puñetazo en la cara. No. Reprimí un sollozo. No. Señor, lamento su pérdida. Pero tendrá que responder a algunas preguntas. El policía sacó un expediente y me miró atentamente. Asentí entre las lágrimas que me corrían por la cara. Nos gustaría saber por qué su ADN ha aparecido en una serie de casos de asesinato. ¿Conoce el caso del carnicero universitario?
He tenido un doble toda mi vida. Un poco de historia personal. Soy Riley. Soy una mujer caucásica de unos 30 años y vivo sola en un pequeño pueblo del noreste de New Hampshire, cerca de las Montañas Blancas. Es una zona preciosa para vivir, sobre todo a finales de verano. Disfrutas de la temperatura otoñal y del pleno sol al mismo tiempo, antes de que haga demasiado frío para salir sin sudadera. Crecí en Massachusetts y me mudé al norte a los 20 para disfrutar de un poco de soledad. Mi madre se estaba volviendo un poco intensa conmigo y mi padre siempre estaba trabajando. Así que empaqué mis cosas y viajé hacia el norte. Pero hay otra razón por la que me mudé aquí. He tenido este problema toda mi vida. Hay otra yo. No me refiero a una gemela, ni a un delirio, ni a un espíritu o monstruo que toma mi forma. Simplemente, a otra yo. La primera vez que la vi, o a eso, o lo que sea, no tendría más de 7 años. Recuerdo jugar en el patio después del colegio. Pateé una pelota hacia una hilera de arbustos espinosos. De niña, me daban miedo esos arbustos porque dolían mucho a pesar de no ser del todo peligrosos. Oye, a nadie le gusta el dolor, ¿verdad? Así que fui a coger mi pelota, pero algo no encajaba. Vi otra idéntica justo al lado de la mía. Ten en cuenta que casi oscurecía, y solo estábamos mi madre y yo allí, recogiendo nuestras cosas para irnos. No vi a otros niños, ni padres, ni pelotas rojas brillantes. En fin. Le quité importancia, pensando que quizá algún niño había dejado la suya allí. Después de superar el miedo irracional que le tenía al arbusto espinoso, me agaché para coger mi pelota, miré hacia arriba y me vi a mí misma mirándome. Esta otra Riley parecía tan sorprendida de verme como yo a ella. Ambas hicimos contacto visual y retrocedimos de un salto al mismo tiempo, silenciosas y curiosas, pero demasiado asustadas para hablar. El terror que sentí era irreal. No podía ser una niña más del vecindario. Teníamos los mismos ojos, el mismo pelo, el mismo overol azul, la misma camiseta blanca de lunares, las mismas Skechers con luces. Incluso compartíamos el mismo lunar debajo del ojo izquierdo. Mi madre me llamó, recordándome de nuevo que estaba oscuro y que teníamos que irnos. Ya voy. Lo gritamos a la vez y nos volvimos a mirar confundidas. ¿Conoces esa profunda sensación de pánico, donde lo único que puedes hacer para no arremeter o gritar es hiperventilar y dar vueltas sin moverte? En ese momento lo experimenté por primera vez. Sin darme cuenta, empujé a mi doble entre los espinos y corrí hacia mi madre aterrorizada, sollozando de miedo. «Guay, cariño, podemos volver el fin de semana», me aseguró. No pude encontrar las palabras para explicarle por qué estaba llorando de verdad. Tenía 7 años, por Dios. ¿Qué se suponía que debía decir? Me aferré a ella con todas mis fuerzas mientras me abrochaba el cinturón y se marchaba. Al irnos, miré por la ventana. Me vi saliendo de entre los arbustos con las rodillas ensangrentadas y lágrimas de rabia en los ojos, viendo cómo mi verdadera yo se marchaba con nuestra madre. Lo admito, la mayoría de esos detalles eran borrosos, pero nunca olvidaré ponerme de pie y ver mi propia cara. Todavía no puedo mirarme al espejo sin ver a esa otra yo junto al espino en el patio de recreo, mirándome con furia. Esos dos momentos están nítidos en mi memoria, aunque nada más lo esté. La siguiente vez que la vi fue en mi 10º cumpleaños. Tuve una fiesta enorme con temática de Disney, como todas las niñas de finales de los 90. Tenía que ser Cenicienta, por supuesto. Recuerdo apartarme para ir al baño mientras mi madre traía el pastel, prometiendo esperar a que lo cortara. Desde donde estaba en el baño, podía escuchar a la gente afuera ya que el porche se extendía por todo el costado de la casa más allá de esas paredes. Era débil, pero alcancé a oír los cánticos de cumpleaños. Confundida, terminé mis cosas y salí corriendo lo más rápido posible. Me quedé paralizada en la puerta corrediza de cristal. Allí, de pie junto a mi pastel, con mis amigos y mi familia, con mi maldito disfraz de Cenicienta, estaba la maldita doble. Como si me hubiera sentido, nos miramos a los ojos. Dejó de reírse mientras daba un mordisco al pastel y lo dejó caer al suelo. Mi madre le limpió la cara con ternura y le dio otro trozo, pero ella apenas se dio cuenta. No recuerdo exactamente qué pasó después. Solo recuerdo la rabia que me embargó al ver a esta falsa versión de mí siendo mimada por mi propia madre. Pero no parecía maliciosa. Parecía asustada. Tenía la misma mirada que debí tener yo cuando la vi por primera vez. Y yo tenía la misma mirada furiosa y llorosa que ella tenía entonces. Fue como si hubiéramos intercambiado lugares. Recuerdo salir hecha una furia y tirar a mi otra yo al suelo, gritándole que se alejara de mi madre.
Toda la fiesta se convirtió en un caos, y se necesitaron al menos 3 adultos, los padres de 2 amigos y mi madre, creo, para sacarme de ahí. Pero cuando me tranquilicé lo suficiente como para quedarme quieta y dejar de atacar, vi a mi mejor amiga Katie tirada allí, hecha papilla. Miré a mi alrededor buscando alguna señal de mi otra yo. No vi ninguna. Ni siquiera una huella de zapatilla de cristal. A estas alturas, podrías estar sospechando algún tipo de brote psicótico. Mi madre también lo pensó. Francamente, todos a los que les conté la historia del cumpleaños lo hicieron. Al final, terminé en terapia. Mi madre dice que lo que realmente pasó fue que Katie estaba comiendo un trozo de pastel antes de tiempo porque tenía que irse a casa, y se despedía de mí después de que hiciera pis, pero de repente la ataqué. Mi madre cree que la vi cogiendo el primer trozo y estallé en cólera. Pero sé lo que vi ese día. Ni qué decir tiene, Katie y yo dejamos de ser amigas después de eso. Perdí a muchos amigos, la verdad. La hermanastra celosa se convirtió en un apodo cruel para mí en la escuela, una parodia cruel de la fiesta que intentaba organizarme. Con el tiempo, dejé de intentar convencer a nadie de la historia de la doble. El psiquiatra de mi terapeuta familiar me recetó antipsicóticos. Me daban sueño y hambre, pero empecé a pensar que realmente lo había imaginado todo. Quizás esta doble era una pesadilla recurrente, y solo tuve un brote psicótico por el trauma cuando le di una paliza a Katie. Pero claro, nunca es tan sencillo. La siguiente vez que la vi, tenía 15 años. Tuve mi primer novio, Anthony. Anthony tenía 16, era bajito, un poco regordete y muy bueno en matemáticas. No es que nada de eso importe, pero te da una idea de su onda general. Para la mayoría de la gente, era el niño gordo y empollón. Pero me gustaba, y estudiamos mucho juntos. Él me metió en el anime y yo a él en Harry Potter. Eran cosas típicas de adolescentes. Un día en la escuela, me acerqué a él y lo saludé con esa incómoda coquetería que suelen tener los adolescentes. Parecía enfadado. Le pregunté qué le pasaba. Se burló y dijo: pensé que ya no te ibas a meter con el gordito empollón. Le pregunté de qué demonios estaba hablando. Sacó su teléfono, un viejo teléfono plegable de los 90, claro, y empezó a leer en voz alta. Anthony, ya no puedo más. Ya no me voy a meter con el gordito empollón. Eres un perdedor raro que se pasa el día viendo dibujos animados. Llámame cuando bajes de peso y consigas aficiones de verdad. Lo acusé de inventárselo todo, claro, pero me puso el teléfono en la cara para que lo viera yo misma. Efectivamente, era mi contacto y mi número en la pantalla pequeña. Me lo cerró en la cara, me llamó zorra superficial y se fue. Revisé mi teléfono, confundida, y efectivamente, le había enviado esas mismas palabras la noche anterior. Pero no lo recordaba en absoluto. En ese mismo instante, recibí un mensaje de: lo adivinaste, mi propio número de teléfono. Eso es por arruinarme el cumpleaños, zorra. Esto tenía que ser una broma, ¿verdad? Pero no. Falsificar números no era tan fácil entonces como lo es ahora. Además, si lo hubieran falsificado, mi teléfono no habría tenido los registros, ¿verdad? Miré a mi alrededor con rabia, esperando ver a mi otra yo para entonces. Y claro que sí. Dobló la esquina rápidamente, a paso ligero. La seguí por un pasillo vacío y entré al baño de chicas. Una vez dentro, sin embargo, se había ido. Los 2 cubículos también estaban vacíos. Saqué mis antipsicóticos del bolso y los conté allí mismo, en el lavabo, para asegurarme de no olvidarme de ninguno. Debía de estar volviéndome loca, ¿no? ¿Algún tipo de esquizofrenia o trastorno de la personalidad? Pero no, estaba tomando todas mis pastillas exactamente como estaba previsto. Al final, volví a hablar con mi terapeuta sobre mi doble. Claro, como yo era una adolescente hormonal de los 90, pensó que era mi regla lo que alteraba mi medicación, así que me dio una nueva pastilla que no hizo prácticamente nada. Toda mi vida ha sido más y más de lo mismo. De vez en cuando, esta otra yo aparecía y causaba un caos en mi vida. A veces era yo la que era vista mientras ella hacía algo normal, como en la fatídica fiesta de cumpleaños. La mayoría de las veces, era yo lidiando con las consecuencias de algo que ella había hecho. Y siento que todo se remonta a ese día en que fui yo la que se fue a casa con mi madre en lugar de ella. Sin embargo, aunque sus acciones se volvieron más crueles, nunca dejó de tenerme tanto miedo como yo a ella. Y las pocas veces que la recuperé, tampoco fui precisamente amable. No estoy segura de si sabe que es la falsa, o si cree que es real y yo soy el clon, o qué. Nunca la he visto hacer algo demoníaco o sobrenatural. Siempre he sido yo, con el miedo y la ira incluidos.
Es como si fuéramos rivales luchando por la misma vida. Dejando de lado las especulaciones, pasemos a la última vez que la vi, a principios de esta semana. Llevaba viviendo aquí unos 15 años. Las constantes travesuras de mi otra yo me metían en muchos problemas, y mi madre no quería ni oír hablar de que yo no era la responsable. Finalmente dejé la medicación y me alejé de mi madre solo para intentar empezar de cero en algún sitio. Me he vuelto un poco reclusa, paranoica, pensando que si empezaba a hacer amigos, ella los sabotearía, o la vería en mi casa y repetiría otro incidente como el de Katie. No quería acabar en la cárcel por agresión ni que me culparan de pincharle las ruedas a alguien ni quién sabe qué más. Anoche, mientras preparaba la cena, salió de mi habitación. Me miró de nuevo con esa mirada asustada, que yo imité. Decidí que ya era suficiente. Tenía que ver qué demonios estaba pasando. Tenía que hablar con ella. Déjame adivinar. Empecé, reprimiendo el miedo y convirtiéndolo en furia. ¿Qué haces en mi cocina? Me miró como un ciervo deslumbrado, visiblemente conmocionada. ¿Tú puedes hablar? Preguntó, con voz temblorosa. Claro que puedo hablar. Respondí. Ya no me molesto en hacerlo. Ya vendrás y lo joderás. Añadí. ¿Yo, jodiendo las cosas? Respondió con un tono de enfado. Yo no fui quien apareció en nuestra maldita casa de la infancia y le dio una paliza a Katie mientras yo comía pastel. Dijo, con un tono desafiante. Katie ni siquiera estaba allí. Iba a por ti. Cantaste mi canción de cumpleaños delante de mis amigos, rompiste con mi novio. Le grité. Era mi cumpleaños. ¿Por qué no te vas ya? Respondió, gritando. Me enfurecí. Cogí la olla de estofado hirviendo del fuego y se la tiré a la cara a esa zorra falsa. Gritó y se quemó. De nuevo, sin revelar nada del monstruo, sin magia de teletransporte, sin decir que todo fue un sueño. Simplemente se quemó. Como lo haría una humana. Cogió el cuchillo de la mesa y me clavó el brazo. Rodamos por el suelo, gritándonos a todo pulmón. Ninguna de las dos estaba de acuerdo en quién era la falsa. Dejaríamos que nuestros puños decidieran. La ganadora se lo lleva todo. Me desmayé. Estoy escribiendo esto en mi teléfono desde el hospital. Mañana le mostraré esta publicación al psiquiatra. Según los médicos, tuve un respiro después de un largo periodo sin medicación. Me eché comida caliente por encima, dejándome cicatrices permanentes en la cara y el cuerpo, y me corté con un cuchillo. Los vecinos reportaron gritos. No varias voces. Solo una sola zorra loca con un cuchillo de cocina. Llegó la policía y yo estaba en el suelo en estado crítico. Estuve inconsciente durante 4 días por una conmoción cerebral y pérdida de sangre. Por suerte, puse a mi madre en mi lista de no contactar hace mucho. Nunca me dejó oír el final. Oigo venir a la enfermera, así que termino esto aquí por ahora. Por favor, si alguien puede decirme qué coño está pasando, aunque solo esté loca, que me lo diga. Si alguno de ustedes conoce algún ritual de magia, vudú de destierro antiguo para esta mierda, por favor, compártalo. Estoy perdiendo las ganas de seguir con esto mucho más tiempo. Y lo juro por mi alma. Esa enfermera parece, joder. Se parece a mí. Creo que alguien más está viviendo mi vida. Realmente no sé cómo más explicar esto. Siento que me estoy volviendo loca, o tal vez estoy perdiendo la cabeza o la memoria. No, la demencia no es hereditaria en mi familia, porque, ¿qué otra explicación hay? Yo, mujer de 32 años, he tenido muchas ocasiones en las que la gente me dice que habló conmigo cuando no recuerdo que eso haya sucedido. Al principio, mi esposo, hombre de 35 años, y yo, pensamos que simplemente se me olvidaban cosas pequeñas, porque empezó con una de las otras mamás del vecindario que me preguntó por qué no había traído vasos y servilletas para la reunión mensual de nuestros vecinos. Le dije que no sabía que debía llevar vasos, solo que a mi esposo le habían dicho que trajera refrescos, y lo hicimos. Me dijo que nos habíamos visto en el supermercado y me lo mencionó, pero la verdad es que no recordaba para nada esa conversación. Mi esposo y yo nos disculpamos tímidamente y pensamos que simplemente no la había escuchado bien y que era culpa mía. No fue para tanto. La gente olvida las cosas. Luego, en el trabajo, soy profesora en la única escuela secundaria de mi ciudad. Uno de mis alumnos me preguntó por qué no había pizzas al llegar la clase a la 4ª hora. Pensé que solo estaba bromeando, así que le dije. Porque el almuerzo no es hasta la 6ª hora. Pero todo el salón empezó a ponerse nervioso cuando continué con la clase.
Finalmente pregunté por qué nadie prestaba atención y otro alumno me dijo que estaban esperando la pizza. Pregunté qué pizza, porque era la primera vez que oía hablar de ello. La clase me dijo que el lunes les había prometido una fiesta de pizza el viernes si todos entregaban sus cuadernos, y así lo hicieron. Esto es lo que realmente me confundió, porque ese lunes me perdí la cuarta y la quinta hora por un desastre en la sala de profesores, se derramó el café y tuve que correr a casa para limpiar y cambiarme, algo que mi director permitió, y mi jefe me dijo que enviaría a un sustituto para cubrirme por el momento. Nunca estuve en mi clase esa cuarta hora, así que como recordaron todos mis alumnos que prometí una fiesta, les dije que quizá lo había dicho el suplente y no yo, y que no me había dado cuenta. Esto los molestó mucho, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Nunca lo dije, pero todos juraron que ese día sí estaba en clase y que, de hecho, lo había prometido. Siguieron ocurriendo situaciones como esta, pero no me lo tomé muy en serio, hasta que empezó a volverse más raro y personal. No se limitaba a conversaciones en las que nunca participé. Una noche, mi marido se quejaba del agua fría en la ducha y del pelo en el desagüe, así que le pregunté por qué se duchaba con agua fría. Esto pareció molestarle mucho. Como si fuera una decisión. Te pasaste como una hora en la ducha y no te sacaste el pelo del desagüe al salir. Me espetó. ¿De qué hablas? Todavía no me he duchado. Dije, porque de verdad que no, me ducharía por la mañana. Bueno, el pelo en el desagüe era tuyo, y oí el agua correr durante una hora cuando pasé por el baño. Sé que no era Charlie. Dijo él. Claro que no era Charlie, estuve abajo con él toda la tarde. Charlie, de 5 años, es nuestro único hijo. No dijo nada más, pero me di cuenta de que no estaba satisfecho con mi respuesta. En retrospectiva, esto debería haberme dado una señal de alerta mucho mayor sobre toda esta situación, pero lo atribuí a que mi marido estaba un poco distraído. En otra ocasión, me desperté el sábado y fui a la cocina a prepararme el café de la mañana, pero ya había una cafetera preparada. Mi marido no toma café, y obviamente mi hijo de 5 años no lo preparó. Quizás lo preparé anoche y olvidé tirar las sobras, ¿no? El café todavía estaba caliente. Me preocupó mucho, pero acallé cualquier alarma que me sonara y preparé mi tostada. Ahora, preparo las tostadas de una manera específica. Hago 3 porciones con mantequilla, una de mantequilla de cacahuete, otra de mermelada de fresa y otra de Nutella, todo en un lateral del plato para poder mojarlas. Sé que no es práctico, pero me gusta así, y a mi marido siempre le ha parecido un poco raro. Siempre que le he pedido que me haga las tostadas, le pone los condimentos, lo cual no me molesta. Bueno, subí la tostada a mi habitación para ver las noticias de la mañana y ya había un plato de tostadas a medio comer en mi mesita de noche. Me dio asco verlo. Sabía con certeza que mi marido no las había hecho, ni tampoco el café, porque seguía durmiendo. Debía de estar perdiendo la memoria, y me daba miedo. Empecé a anotar mis actividades diarias para poder llevar un mejor registro de lo que pasaba, y salvo por algunas personas que decían haber tenido conversaciones conmigo que no podía recordar, las cosas parecían mejorar un poco. Hasta hace 2 semanas. Mi esposo llegó a casa del trabajo y yo estaba en el sofá viendo la televisión. ¿Ya volvieron?, me preguntó. ¿Volver de qué?, pregunté. Al llegar a casa, le di de comer a Charlie y jugué un rato con él hasta que se durmió. Salí de su habitación, fui al baño y fui a la sala a ver la televisión. El parque. Anoche me dijiste que te llevarías a Charlie, dijo. Suspiré, frustrada porque mi memoria seguía fallando. Debí haber prometido llevar a Charlie y lo olvidé. No, no fuimos al parque, está durmiendo ahora mismo, respondí. Mi esposo fue a ver cómo estaba Charlie, pero regresó enseguida. ¿Dónde está durmiendo?, preguntó. En su habitación, respondí. No, Charlie no está ahí, respondió. Se me heló la sangre. No lo oí levantarse, y sabía con certeza que lo había dejado dormir allí hacía una hora. Los dos empezamos a gritar su nombre y a buscarlo por toda la casa, pero no lo encontramos. Empecé a llorar mientras lo buscaba porque nunca habíamos perdido a nuestro hijo. Mi marido, con voz de pánico, dijo que quizá Charlie se había ido al parque sin mí. El parque estaba justo al lado de nuestro barrio, a solo 10 minutos andando, así que no era imposible. Echamos a correr hacia el parque y lloré con más fuerza cuando vi a Charlie esperando su turno en el tobogán. Mi marido lo agarró y empezó a inspeccionarlo por si le había pasado algo y a preguntarle por qué había salido solo de casa. No, mami me trajo. Ahí está mami, dijo con inocencia, saludándome con una pequeña sonrisa. Negué con la cabeza.
No, cariño, te acosté para que echaras una siesta. Viniste solito. No, iba a dormir, pero volviste de orinar y caminamos. Charlie lo explicó como si fuera obvio, como si yo debiera haberlo sabido. Un vecino debió de oírlo y se unió a la conversación diciendo: sí, los vi caminando y decidí traer a mis hijas también. Estábamos charlando en un banco hace un rato. ¿Qué? Susurré, con la mente acelerada. No había ido al parque en todo el día, y aún así mi propio hijo afirmaba que caminamos juntos. Esta fue la primera vez que pensé que había alguien más haciéndose pasar por mí, alguien actuando en mi lugar en el pueblo y en mi trabajo, y por si fuera poco, significaba que quienquiera que fuera estaba en mi casa. Con mi hijo. Se lo había llevado. Yo estaba perdiendo la cabeza, o alguien más vivía como yo. Más tarde esa noche, le conté a mi esposo lo que pensaba después de que nos hubiéramos calmado por el incidente del parque, y él no sabía qué pensar. Mencionó en voz baja que algunos de sus compañeros de trabajo habían dicho que creían haberme visto en un bar cerca de donde trabajaban. Era el bar al que sus colegas solían ir después del trabajo para relajarse. Dijo que me vieron bebiendo y pasándola bien, incluso coqueteando un poco con algunos clientes. Me dijo que sabía que no era yo, tuve un problema con la bebida a los 20 años, llevo 9 años sobria, y que pensó que era alguien con una cara parecida. Lloré de nuevo. No pude evitarlo. Esto no era normal. No era como si la gente del pueblo viera a alguien que se parecía mucho a mí, era otra persona haciéndose pasar por mí. ¿Qué quieres? Recuerdo haber jadeado entre sollozos. Mi esposo simplemente me abrazó, pero no creo que pudiera entender lo que sentí. Al día siguiente, instaló cámaras dentro y fuera de la casa, y me obsesioné en cuanto tuve acceso a las imágenes. Me quedé en mi habitación 3 días, faltando al trabajo, solo para mirar las imágenes granuladas y ver a la otra persona. No vi mucho, salvo a mi marido y a mi hijo, que seguían con su vida normal, así que al 4.º día por fin me duché y me preparé para ir a trabajar. Me despedí de mi marido con un beso y me fui a trabajar. Como me había ido sin llamar, culpa mía, tenía mucho trabajo que ponerme al día una vez que los estudiantes se fueran a casa, así que no terminé hasta las 6:30 p.m., cuando normalmente llego a casa a las 4 p.m. Cuando llegué a casa, Charlie estaba viendo la tele y comiendo algo. Oye, cariño, ¿dónde está papá? Pregunté mientras dejaba mis cosas. Arriba. Dijo distraídamente, con la mirada fija en la tele. Cerré la puerta con llave y subí a nuestra habitación, preguntándome por qué mi marido había dejado a Charlie solo. Estaba bien, pero aún así, solo tenía 5 años y no me gustaba dejarlo solo tanto tiempo. Cuando abrí la puerta, mi marido estaba desnudo en la cama, con los ojos cerrados y una sonrisa de felicidad en el rostro. Cerré la puerta rápidamente y me acerqué a él. ¿Qué pasa con ese traje de cumpleaños, semental? Bromeé, dándole un ligero toque en el estómago. Sentía la piel enrojecida. Adormilado, abrió los ojos para sonreírme. No te hagas la tímida, cariño. ¿Por qué te has vestido? ¿Vamos a algún sitio? Parpadeé. ¿Eh? No me acabo de vestir, acabo de llegar a casa. En ese momento, mi marido se incorporó un poco, mirando fijamente a mí y a la puerta cerrada del baño. No. No, estás bromeando, ¿verdad? Cariño, llevas aquí desde las 4. El nudo en el estómago crecía, y crecía rápido. Negué con la cabeza lentamente, mi respiración se volvió un poco más agitada. Empecé a sentirme mareada. Mi marido palidecía. Cariño. Llegué a casa y estabas aquí. Pusiste a Charlie a ver dibujos animados y empezamos a tontear. Dijiste que lamentabas haber estado tan paranoica últimamente. Parecía que me rogaba que confirmara sus palabras, pero no pude. Ambos miramos hacia la puerta del baño. Después del sexo, siempre iba a refrescarme primero en el baño. Ella estaba allí. Retrocedí tambaleándome, extendiendo la mano hacia mi marido, y él la sujetó. La opresión en el pecho empezó a arder, todo mi cuerpo estaba sobreestimulado y no podía respirar. ¿Cuánto tiempo hace que entró ahí? Susurré. 15 minutos. Finalmente, con los pies temblorosos, mi marido se levantó y me instó a que le pasara el bate que estaba debajo de la cama. Se acercó lentamente a la puerta. Su respiración temblorosa era el único sonido en la habitación. Apenas podía oírlo por encima de los latidos de mi propio corazón que me golpeaban en los oídos. Abrió la puerta de golpe y grité. Estaba vacía. Respiraba con dificultad. Sentía la sangre como ácido dentro de mí. Me dolía todo cuando miramos dentro. Había agua en la encimera, como si se hubiera estado lavando la cara.
La toalla de manos estaba húmeda y mi loción estaba abierta. Sentí aire frío en la espalda y al girarme vi la ventana del baño abierta. Era pequeña, normalmente solo se abría cuando alguno de nosotros necesitaba aire al hacer sus necesidades. Habría tenido que escabullirse, y si hubiera sido mi doble exacta, habría sido un poco estrecho. Efectivamente, cuando mi marido se acercó para cerrar la ventana y echarle el pestillo, dijo que el panel se sentía suelto, como si se lo hubiera roto al escapar. Abracé a mi esposo mientras lloraba y no podía imaginar lo violado que se sentía. Era demasiado para asimilar. Esa noche revisamos las cámaras. Charlie dormía entre nosotros en la cama. No me sentía segura sin él a la vista. Las imágenes eran horribles. Me vi entrar por la puerta, pero obviamente no era yo. Puso sus malditas manos sobre mi hijo y tuve que taparme la boca con una mano para no hacer ruido y no despertar a Charlie. Lo sostuvo en la sala, en su cadera, y besó su dulce carita. Incluso escribiendo esto ahora, me tiemblan las manos al pensar en esta impostora en mi casa, con mi bebé. Adelantamos rápidamente las imágenes de ella en la cama con mi esposo. Él lloró un poco más viéndolas, y me sentí mal. Era igual que tú. Se sentía igual que tú. No noté la diferencia. Susurró con la voz entrecortada. No había ninguna cámara en el baño. Ojalá pudiera decir que vi algo en las imágenes que me demostró que esta mujer era claramente una impostora, pero la verdad es que no. Se movía con mis mismos gestos, consolaba a mi hijo igual que yo, y se parecía mucho a mí. Claramente, hasta mi cuerpo y mi voz, ya que mi marido no notaba la diferencia. Debió de haberme estado observando durante mucho tiempo para poder imitarme a la perfección. Esta semana no he salido de casa. Mi marido va a trabajar y me dice lo inseguro que se siente. No puede salir de casa sin mirar por encima del hombro. Intentamos denunciarlo, pero al no tener pruebas, no hicieron gran cosa. Grabaron las imágenes y nuestras declaraciones, pero no hemos recibido respuesta. No me sorprendería que pensaran que es una broma, ya que la mujer se parecía mucho a mí. Prácticamente era mi doble. Mi marido estaba en el trabajo y yo estaba en el sofá de abajo escribiendo un plan de clase para mi suplente. No puedo volver al trabajo. No puedo hacer nada sin sentir que esa otra mujer iba a hacer algo siniestro ahora que sabe que yo estoy segura. Charlie bajó corriendo las escaleras con una gran sonrisa. Le devolví la sonrisa y se quedó paralizado al instante. La alegría se borró de su expresión, reemplazándola por la confusión. Me miró con sus grandes ojos verdes brillantes antes de entrecerrar los ojos con recelo. ¿Cómo me ganaste?, preguntó, atónito. ¿Qué quieres decir, cariño?, pregunté, ladeando la cabeza. Estamos jugando arriba, me dijiste que podía servirme jugo. ¿Cómo llegaste aquí?, dijo. Tuve que luchar contra la bilis que me subía a la garganta. Sentía como si la gravedad hubiera dejado de funcionar y todo me pesara sobre los hombros. Me di cuenta de que estaba temblando. Charlie, cariño, ven aquí. Siéntate con mami. Me oí decir. Mi voz sonaba áspera en la boca, como papel de lija, y ni siquiera sentí a Charlie cuando se acercó. Tenía el cuerpo entumecido. Lo escribí todo rapidísimo, así que ignoren las faltas de ortografía. Quería huir, llamar al 911, pero mi bolso está arriba y mis llaves dentro. Mi teléfono también se está cargando. Les ruego que me ayuden, por favor. No sé qué hacer, y ahora la oigo. Mi doble malvada llama a Charlie, pidiéndole que vuelva arriba. Suena igual que yo. Estoy muerta de miedo ahora mismo, todavía tiemblo como un maldito chihuahua. Oigo sus pasos ahí arriba. Definitivamente está en casa. Por favor, ayúdenos. Mi doble humano. Lo había estado observando durante unos días. Tenía 7 años. Hijo único. Había aprendido su rutina. 6 horas en la escuela, descanso en casa, seguro y fuera de mi alcance. Solo salía un poco antes del atardecer para jugar en su patio. Lo veía jugar solo. Me daba pena. No tenía con quién jugar, pero para mí era ideal. Era el momento perfecto para atacar. Así que hice un plan. La noche siguiente, mientras jugaba en el patio, lanzando una pelota grande, me acerqué a él desde los arbustos. Me oyó y se alertó. Estaba mirando entre los arbustos y, sin que nadie le dijera nada, me lanzó la pelota. La atrapé. Sabía que quienquiera que estuviera entre los arbustos no era un animal. Sabía que quienquiera que estuviera allí dentro tenía manos. Retrocedió unos pasos. ¿Quién anda ahí?, preguntó.
Salí lentamente de entre los arbustos, sosteniendo la pelota en mis manos. Me miró y vi que su rostro pasaba del miedo a la intriga. Puse la pelota en el suelo, la rodé hacia él y sonreí. La agarró, la recogió y me miró con asombro. «¿Te pareces a mí?», dijo. «¿Y tú te pareces a mí?». Lo imité tan bien que sonrió. «¿Quién eres?», preguntó. «No lo sé», respondí. «¿Estás perdido?», preguntó. «Sí. Estoy perdido», respondí. «Espera aquí, llamaré a mi mamá, ella te ayudará», dijo, dándose la vuelta. Echó a correr hacia la casa y vi mi plan arruinado en ese instante. Tenía que hacer algo. No. «Espera. No llames a tu mamá. Si viera que nos parecemos, ella. Intenté convencerlo, ¿qué tan difícil podía ser? Se pondría histérica y se enfadaría. Quizás me dejaría en el bosque. No quiero ir allí. Da miedo. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo te llevamos de vuelta a casa, con tus padres?, preguntó. No tengo padres. Estoy solo. No tengo a dónde ir, respondí. Empezó a pensar. Lo miré a la cara y me pregunté si siquiera entendía lo que era no tener padres. Probablemente no podía asimilarlo. Para él, ni siquiera era posible, pero sabía que era terrible porque vi su rostro luchando por encontrar algo que decir, pero ¿cómo iba a saber un niño de 7 años qué decirle a alguien que no tiene padres ni hogar? Así que simplemente estiró las manos y sacó la pelota. ¿Quieres jugar?, preguntó. Sabía que tenía que hacerlo aunque no quería. Así que di un salto con falsa emoción y dije: sí. Quiero jugar. Después de una media hora, llegó la hora de volver adentro, y eso era lo que había estado esperando. Me hizo entrar con cuidado por la puerta trasera sin que su madre se diera cuenta. Hizo algo muy amable una vez que entramos en su habitación. Me dio su ropa. Me cambié el trapo viejo y sucio que llevaba puesto y me puse su ropa limpia y suave. Me sentí tan bien. Nunca había tenido otra cosa que ponerme, y mucho menos tan limpia. Le dediqué una sonrisa genuina esta vez. A la hora de cenar, me pidió que me quedara dentro y fue a buscar comida. Podía oírlo hablando con su madre. Mamá, ¿puedo llevar esto a mi habitación? ¿Por qué, cariño? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo?, le preguntó su madre con su dulce voz. No, nada. Solo me apetece, le dijo. Vale, pero termínatelo todo, dijo ella. Entró en la habitación con un plato lleno de comida que nunca había visto en mi vida. Su olor me revolvió el estómago. Ambos empezamos a comer. Fue muy lento, pero obviamente no era la primera vez para él. Me lo tragué todo, especialmente las verduras que ni siquiera quería tocar. Terminamos todo. Estoy lleno, dijo. ¿Quieres más? Asentí con la boca llena de comida. Parecía preocupado al saberlo. ¿Sí? Bueno, espera aquí. A ver, dijo. Luego salió de nuevo y me acerqué a la puerta para escuchar. Mamá, ¿puedo traer más?, preguntó. No hubo más que silencio durante unos segundos. ¿Qué? ¿Te lo terminaste?, preguntó ella. Sí, contestó. ¿Todo?, volvió a preguntar. Sí, mamá. ¿Puedo traer más?, por favor, dijo. Claro, pero esta vez comerás aquí, respondió ella. Lo oí regresar. Entró y dijo inmediatamente, mirándome. Lo siento. No pude traerlo. Tendrás que salir si quieres más. No puedo ir, respondí, nervioso. Tranquilo. No te reconocerán. Vamos, cambiémonos de ropa, dijo. Entonces empezó a quitarse la ropa, me la puse y caminé hacia el comedor. Miraba la casa con la boca abierta. Estaba tan limpia y reluciente que podía ver mi cara reflejándose en algunas superficies. Toda la casa estaba impregnada del aroma de las flores. Era una calma y comodidad que nunca había sentido en mi vida. ¿Qué miras?, preguntó su padre, que también estaba sentado a la mesa del comedor. Negué con la cabeza y me subí a la silla. Miré mi plato y se me hizo agua la boca de nuevo. Me lo comí todo mientras sus padres me observaban con asombro. Los vi llevarse sus platos a la cocina, así que llevé el mío también, pero su madre me lo quitó de las manos. No pasa nada, cariño. Lo entiendo, me dijo, con dulzura. Su tacto era suave y cálido. Me hizo envidiarlo por un momento. Regresé a la habitación. Él me estaba esperando. ¿Ves? Te lo dije, dijo. Vamos, es hora de dormir.
Me preparó una camita en su armario. Era lo único que se parecía un poco a mi hábitat natural, pero aún así, estaba seca, suave, cálida y limpia, sin ningún mal olor. Dormí tranquilo esa noche por primera vez. A la mañana siguiente, hizo algo que me hizo cambiar de opinión. Cuando se inventó una excusa para volver a la habitación y poder sacarme a escondidas por la puerta trasera hasta que volviera de la escuela, me dio su comida. Toma, es mi lonchera. No puedes comprar nada para comer aquí fuera ni sacar nada del refrigerador, mamá se daría cuenta. Dijo. ¿Qué vas a comer? Pregunté con mucha curiosidad. No te preocupes, comeré con mis amigos. Respondió. Y entonces se fue. Me quedé allí con su lonchera en la mano, pensando que ni siquiera se preocupaba por sí mismo. Me dio su comida. Nadie en mi vida me había dado la suya, ni siquiera mi hermano. Sentí algo que nunca antes había sentido. En ese momento, cambié de plan. Decidí que no lo mataría. Habían pasado 10 años. Él tenía 17. El tiempo pasaba como arena en el viento. Yo le había quitado su habitación, él me la dio. Vivía en la casa del árbol que construimos juntos en el bosque, a solo unos minutos de la casa. Nos visitaba a veces. Yo salía cuando él lo hacía. No había visto la cara de la escuela en meses. Yo había estado asistiendo a sus clases, haciendo sus tareas, presentando exámenes. Prácticamente era él, menos la diversión, porque ese era su trabajo. Pasaba el día casi solo en la casa del árbol, a veces con un amigo que se saltaba las clases pensando que lo hacían juntos, y las tardes con su novia, las noches de fiesta con amigos, mientras yo me quedaba en casa haciendo lo que se suponía que debía hacer. Ni siquiera me di cuenta de cuando empezó a usarme. Un día, simplemente me preguntó si quería ver su escuela. Me emocioné y acepté. Me habló de todos, de sus amigos y profesores, lo mejor que pudo. Ya sabía mucho de ellos, porque él solía contarme historias. Yo era el único con el que podía hablar de su día. Fue cuando fui a la escuela que me di cuenta de que lo hacía porque no había terminado sus deberes. Recibí todos los regaños y castigos. Él solo dijo que se le había olvidado, pero descubrí que había terminado sus deberes mientras yo estaba en la escuela. Pero no me importó. Me dejó quedarme en su habitación, compartió su ropa y comida. Era lo mínimo que podía hacer por él. Pero con los años, se había convertido en una rutina que yo tuviera que hacer todo lo que él no quería, y él solo lo que le gustaba. Esperaba que compartiéramos todo juntos. Aún así, estaba bien. Un día me desperté y repetí la misma rutina aburrida mientras él probablemente dormía en la casa del árbol. Yo desayunaba en silencio y sus padres estaban en la cocina hablando de algo. ¿Pero estás seguro de que es seguro ahí fuera?, susurró su madre. Sí, no te preocupes. Habrá otros guardabosques conmigo. Sabemos que no es un animal, respondió su padre. ¿Cómo lo saben?, preguntó ella. Encontraron el cuerpo del guardia intacto, pero su ropa y sus pertenencias habían desaparecido, dijo él. ¿Quién pudo haber hecho eso?, preguntó su madre. ¿Quién sabe?, respondió él. Sí lo sabía. Sabía que o quién podría haber matado a ese guardia, así que después de que su padre se fuera y su madre se pusiera a trabajar, me fui a la escuela, pero después de eso, me adentré en el bosque. No sabía a dónde ir, solo miraba a mi alrededor cuando lo vi. Un viejo guardia uniformado me observaba desde debajo de un árbol. Sonreía. Lo vi y le devolví la sonrisa. Caminé hacia él, dio unos pasos hacia adelante y me abrazó. Yo le devolví el abrazo con fuerza. Hola, hermano. ¿Cómo estás?, pregunté. ¡Ay, cuánto tiempo! Pensé que nunca te vería, respondió. ¿Cómo me encontraste?, pregunté. Ni siquiera te estaba buscando. Sabes que ahora puedo salir, así que estaba explorando el bosque cuando te vi con un guardia, dijo. Sí. Ese guardia, es su padre, lo que me recuerda, ¿mataste a un guardia?, pregunté. No quería matarlo, hermano. Pero me vio cambiar. No tenía otra opción, me iba a apuntar con una pistola, respondió. Tú, ¿qué hiciste? Si se enteran. Empecé. Lo sé. Ya se habrían enterado. No puedo volver, interrumpió. Guay, hermano. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Estaba pensando que quizás, ya sabes, quizás podría quedarme contigo, dijo. ¿Qué? No, no puedes quedarte conmigo. No te dejará, dije. ¿Por qué? Te dejó quedarte, dijo. Tenía 7 años entonces.
Ya no es así. Y no vive conmigo, vivo en una casa del árbol cerca de la casa. No podemos estar juntos mucho tiempo. Y cuando entres, será imposible. Dije. Vamos, hermano, necesito tu ayuda. No tengo a dónde ir. No puedo volver. No puedo quedarme aquí afuera. Me cazarán. Si no es nuestra gente, entonces lo harán esos guardias. Suplicó. Los guardabosques no cazan. Dije. Sí, pero siguen enviando a otra gente. Por favor, hermano. Por favor. Dijo, casi rogando. Vale, dame un poco de tiempo. Ya pensaré en algo. Le dije, intentando calmarlo. Vale, gracias. Dijo, más tranquilo. Hablamos como una hora y luego llegó el momento de irnos a casa antes de que sus padres empezaran a preocuparse. Te avisaré en cuanto descubra algo. Claro. Esperaré aquí hasta entonces. Puedes llamarme a mi nuevo teléfono. Dijo mientras sacaba un teléfono del bolsillo y me lo mostraba sonriendo. Rápidamente le arrebaté el teléfono de las manos. ¿De dónde sacaste esto? Pregunté. Era de ese guardia. ¿Por qué? Dijo. Pueden rastrearte con esto, ¿no lo sabes? Le dije a la cara y tiré el teléfono. Y no puedes cargarlo una vez que se agote la batería. Vale. Lo siento. ¿Cómo nos ponemos en contacto entonces? Preguntó. Su sonrisa se desvaneció. Nos vemos mañana en la casa del árbol. Está a 1 milla al oeste del 11º marcador, cerca de la casa. A la misma hora. Le dije. Vale. Nos vemos allí. Dijo. Adiós, y toma esto. Le di unos chocolates. ¿Qué? ¿Esto es comida? Preguntó. Más o menos, son chocolates. Expliqué. Guay, he oído hablar tanto de ellos. He oído que son dulces. Dijo, con curiosidad. Me reí. Oh, dulces, ni siquiera empieza a describirlos. Pensé que te gustarían. Espera a que te traiga un helado. Nos vemos. Lo dejé borracho por esos chocolates y volví a casa. Esa noche no dejé de pensar en él, y también a la mañana siguiente. Iba caminando hacia mi clase cuando oí un alboroto. Me detuve a mirar qué pasaba cuando vi a un niño en el suelo llorando e intentando levantarse, pero un chico alto y fuerte lo sujetaba impidiéndole levantarse. Todos estaban allí de pie, viendo cómo humillaban a ese niño. Miré al chico alto y suspiré. Era uno de mis compañeros y un abusador. Todos lo odiaban. ¿Cuándo aprendería a comportarse? Pensé. Ojalá hubiera una manera de que fuera más amable con la gente. De repente, una idea me cruzó la cabeza. Si hubiera una manera de que cambiara. Por fin tenía una solución para el problema de mi hermano. Me acerqué a ese chico y le grité. Oye, imbécil. ¿Por qué no vas a meterte con alguien de tu tamaño? Dije, desafiante. Se giró y me miró. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? Empezó a caminar hacia mí. El pequeño tuvo la oportunidad. Recogió sus cosas y salió corriendo. Aléjate de mí. Le advertí. Tenía miedo de causarle un daño grave. Tenía que tener cuidado. Intenta detenerme. Dijo y me lanzó un puñetazo. Su puño tardó muchísimo en llegar a mi cara. Era tan lento incluso para ser humano. Bloqueé su puñetazo con facilidad y lo lancé. Se tambaleó, pero se giró e intentó embestirme. Simplemente me aparté y le hice la zancadilla. Cayó con fuerza al suelo. Todos rieron. Era como si estuvieran deseando que le dieran una paliza. Yo solo estaba a medio camino. Eres tan lento, siempre lo has sido. Por eso me eligió Madu primero. Le dije y vi cómo se ponía rojo de ira. Se incorporó y me miró con rabia. Esto no está terminado. Ah, ¿quieres terminarlo? Me burlé. Nos vemos después de la escuela en mi casa del árbol, lo terminamos ahí mismo. Y luego me fui. Lo había retado a pelear y ya me había decidido, pero a la hora de comer, empecé a dudar. No estaba seguro de si podría seguir con esto. Estaba caminando por el pasillo cuando vi a Madu, la novia de mi doble humano, en nuestra clase. No había nadie más. Estaba almorzando y probablemente tarareando una canción. Entonces me miró, se quitó los auriculares, sonrió y me saludó. Le devolví el saludo. Entonces me hizo un gesto para que me acercara. Normalmente, lo evitaría, pero algo me pasó. Entré. Hola. ¿Cómo estás? Le pregunté. Sorprendentemente despierta. Casi falto a la escuela hoy. Todavía no entiendo cómo lo haces.
Los dos estuvimos despiertos hasta las 4 de la mañana, pero te ves fresco como siempre. ¿Cuál es tu secreto? Preguntó. Ah, ya sabes. Dije levantando la mano. Bebe mucha agua, come sano y esas cosas. Ven, siéntate. Dijo. Me senté a su lado. Nos miramos. ¿Qué te pasa? Pareces preocupado. Dijo. Me sorprendí. ¿Cómo lo sabes? Vamos, se te nota en toda la cara. Dijo, mientras me observaba fijamente. Impresionante, pensé. Los humanos son interesantes. Nada, es solo que... Me quedé a mitad de la frase. Puedes decírmelo. No pasa nada. Dijo, con un tono amable. Vale, alguien necesita mi ayuda, un amigo, y puedo ayudarlo, pero, tengo que hacerle algo malo a una mala persona. No sé si debería hacerlo. Dije, titubeando. Este amigo no es una chica, ¿verdad? Preguntó con suspicacia. No, no. Es un chico. Respondí. ¿Es un buen amigo? Preguntó. Oh, es el mejor. Es más que un amigo. Es como familia. Dije. Entonces hazlo. Dijo con firmeza. La miré. ¿Qué? Sí, quiero decir que claramente quieres ayudarlo a él y a esa otra persona, ¿dices que es malo? Preguntó. Sí. Dije, casi balbuceando. Así que tal vez se lo merece. Dijo, convenciéndome. Vaya, lo hiciste parecer tan simple. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto? Le pregunté, sonriéndole. Oh, ya sabes, no puedes preocuparte por todos. Solo te importan los que amas. Respondió, mientras me regresaba la sonrisa. Sí. Supongo que tienes razón. Dije. La miré a los ojos. Nunca me había parecido atractivo ningún ser humano. Todos me parecían feos. Pero en ese momento, todo parecía diferente. Era la persona más hermosa que había visto. Eres muy hermosa. Dije. ¿Qué? ¿Te estás dando cuenta ahora? Dijo con picardía. No sé qué me pasó. Me incliné y la besé. No se resistió. ¿Por qué lo haría? Que ella supiera, yo era su novio. Fue un momento inolvidable. Quería que durara para siempre. Esa tarde, caminé hacia la casa del árbol después de la escuela. De camino, recibí un mensaje de texto. Sabía que era de él. Me había comprado este teléfono para poder estar en contacto conmigo, darme la información necesaria y las instrucciones sobre qué hacer a continuación. Abrí el mensaje y lo leí. Me había llamado a la casa del árbol. Como ya iba para allá, guardé el teléfono en el bolsillo sin responder. Cuando llegué a la casa del árbol, lo vi esperándome al pie de la misma. Parecía enfadado. Me miró y dijo en voz alta desde la distancia. ¿La besaste? Déjame explicarte. Dije, intentando calmar los humos. ¿Explicar? ¿Qué hay que explicar? ¿Y a quién golpeaste? Dijo. Escucha, yo le... Me quedé a mitad de la frase, cuando me interrumpió. No, escucha. Sacó su teléfono y me mostró los mensajes. Llevo todo el día recibiendo mensajes. Oye, qué bien, le diste lo que se merece. Y por fin alguien le demostró quién manda. Amigo, eres el campeón, le pusiste en ridículo delante de todos. Y este último de ella. ¿Te das cuenta de que ese fue nuestro primer beso en la escuela? Yo. Dije, balbuceando. ¿Sí? Ahora dime qué te queda por explicar. ¿Qué se te ha metido en la cabeza? ¿Lo retaste a una pelea? Preguntó. Sí. Salté en cuanto tuve la oportunidad de hablar. Lo reté, aquí, así que tenemos que irnos. No pueden vernos juntos. ¿Podría venir ahora mismo? Dije, intentando advertirle. Oh, estoy aquí, ¿de acuerdo? Ambos nos giramos y vimos al abusador a pocos metros de nosotros. Tenía una sonrisa de lo más molesta. Así que esos son sus secretos. Son gemelos. Así es como hacen todo lo que hacen. Guay, qué alegría haber llegado antes. ¿Tus padres también están involucrados? Amigo, no es lo que parece. Empezó a explicar mi humano doble, pero el abusador lo interrumpió. Oh, sé exactamente de qué se trata. Espera a que tu secreto salga a la luz ante todos. No, por favor, no se lo digas a nadie. Por favor, no puedes hacer esto. Suplicó. Me quedé allí parado porque presentía lo que iba a pasar. Puedo, y lo haré. Dijo el abusador. No, no lo harás.
El abusador se giró para mirar quién había dicho esas palabras, pero un viejo guardia lo agarró del cuello y lo levantó en el aire. Ambos, yo con calma y él en pánico, vimos cómo el guardia le quitaba la vida al abusador y lo tiraba a un lado. Mi compañero simplemente perdió el control. Su rostro palideció y empezó a temblar. Intentó gritar, pero apenas le salía ningún sonido de la boca. Intenté calmarlo. Shh. Está bien. No te asustes. Está bien. Dijo mi hermano. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres? Dijo mi doble humano, atónito. Tranquilo. Reiteró mi hermano. Lo mataste. Gritó mi doble. No pasa nada. Nadie se va a enterar. Ay, hermano, no sirve de nada, hazlo. Le dije a mi hermano. Enséñale. Pensé que podría ayudarlo a calmarse. Pero cuando vio que la piel de mi hermano se volvía gris turbio con púas, espinas y pelos, y luego la vio cambiar a la forma del abusador, se volvió completamente loco. Mi hermano ahora se parecía al abusador. Él y yo lo miramos y finalmente nos presenté. Te presento a mi hermano. Somos cambiaformas, doppelgangers. Nos llaman de muchas formas. Mi doble humano intentó correr, pero estaba tan asustado que tropezó con las raíces del árbol y cayó al suelo. Se golpeó la cabeza contra el árbol y quedó inconsciente. Cuando despertó, estábamos en lo profundo del bosque. El cadáver del abusador yacía a lo lejos. Mi hermano y yo esperábamos a que despertara, mirándolo. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Tardó unos segundos en recordarlo todo, y luego dio un respingo al vernos. Tranquilo. No tengas miedo. No te vamos a hacer daño. Dijo mi hermano. ¿Quiénes son? Logró preguntar. Como dijo mi hermano, somos cambiaformas. Vivimos bajo tierra. ¿Qué? Lo sé. Es difícil de explicar. Podemos adoptar cualquier forma. Convertirnos en el doble de alguien. Sí. Hay otras familias de cambiaformas por todo el mundo. Algunas incluso son ricas y viven con humanos. Nos integramos fácilmente, ¿sabes? Pero nuestra familia no. Al parecer, todos estamos por encima de esto. No molestamos a los humanos. Creemos en la paz y la armonía, aunque eso signifique vestir sacos y comer basura. Mi hermano huyó hace 10 años, entiendo por qué lo hizo. Podríamos ser quien quisiéramos, vivir la vida que quisiéramos, pero elegimos ¿qué? La miseria. Mi hermano hablaba sin parar. Probablemente llevaba mucho tiempo queriendo decir todo esto. Yo también seguí escuchando. Después de que mi hermano huyó, nuestros mayores reforzaron la seguridad. De lo contrario, yo también habría huido. Me permitieron salir cuando crecí y llegó el momento de buscar comida. Estaba buscando comida cuando vi a mi hermano. ¿Sabes? Podemos identificar a los de nuestra especie en cualquier forma. Es más como cambiar de ropa. Puedes identificar a tus conocidos incluso si llevan ropa diferente, ¿verdad? Por desgracia, maté a un guardia mientras cazaba. Y si hay algo que nuestra familia odia, es matar. Tenía miedo de volver, así que mi hermano ideó esta solución. Ocuparé el lugar del muerto y nadie se dará cuenta. Escuchaba en silencio. Su rostro reflejaba odio y resentimiento. Son unos monstruos. Dijo. ¿Qué dijiste? Preguntó mi hermano. Pero mi doble humano me miró y dijo. Me usaste. Me quedé atónito, pero antes de que pudiera decir nada, mi hermano habló. ¿Los usamos? Es típico, muy típico de ustedes, los humanos. Usan todo y a todos, incluso a los de su propia especie, y luego culpan a los demás. ¿Los usamos? Usaron a mi hermano durante todos estos años, pero no dijo nada porque al menos tenía un hogar. Los usamos. Dormimos en la tierra por su culpa. Ustedes, humanos, se creen los únicos seres inteligentes de este planeta. Viven en la ilusión. No pueden soportar que pueda haber alguien superior a ustedes o incluso igual a ustedes. No tienen la menor idea de cuántas criaturas viven escondidas solo por su culpa. Sus gobiernos ocultan cualquier prueba y encubren cualquier cosa que pueda destronarlos de ser el ser más inteligente del planeta. Intentan engañarse a sí mismos con sus programas espaciales, fingiendo buscar la verdad cuando la tienen delante de sus narices. ¿Pueden soportar la verdad? Les diré la verdad. Mi hermano estaba furioso. Sabía que siempre había querido esto. Echarles la verdad en cara, y ahora tenía su oportunidad. Se acercó tanto que su rostro quedó a escasos centímetros del suyo y entonces soltó la verdad. Los extraterrestres llevan milenios viviendo entre ustedes. Estuvieron aquí incluso antes que los humanos. Prácticamente los veneraban como dioses.
Y no tienen ni la menor idea de cuántas criaturas de la oscuridad acechan en Crime City, probablemente más que los propios criminales, o que el resto del país o del mundo. Algunos intentan luchar contra ellos, pero todos ellos libran una guerra ya perdida. Tienen la ilusión de que este mundo está gobernado por humanos. No saben nada de este mundo. No lo aprenderían en sus escuelas y mucho menos en sus libros, porque son ustedes quienes los escribieron. Viven en una burbuja que ustedes mismos crearon, se hacen daño constantemente, los manipulan, incluso los matan. Lo hacen a diario como si fuera rutina, y lo irónico es que nos llaman monstruos. Miren lo que le han hecho a este planeta. La verdad es que ustedes son los verdaderos monstruos. Mi hermano finalmente respiró hondo, pero con calma. Luego lo miró de nuevo y dijo: bueno, ahora que todo está al descubierto, hemos establecido algunos hechos, nos hemos juzgado lo suficiente, solo tengo una pregunta. ¿Puedes callarte? Saldremos. Todo saldrá como debe salir. Nadie sabrá nada. ¿Lo harás? Depende de ti. Ambos lo miramos y esperamos. Primero miró a mi hermano y luego a mí, contemplando la situación. Una parte de mí quería que dijera que sí, pero ¿por qué solo una parte? Me preguntaba. Parecía haber decidido algo. Miró directamente a mi hermano, apretó la mandíbula y dijo: ¡No! Mi hermano apartó la mirada y cerró los ojos, decepcionado. Respiró hondo y luego dijo: muy bien, esto lo resuelve todo. Y lo agarró del cuello como si fuera un muñeco. Lo vi forcejear. Sus ojos ensangrentados se encontraron con los míos por un instante. No pudo decir nada, pero sabía que me estaba pidiendo ayuda. Lo miré y recordé. Era el chico que me dio cobijo, me alimentó a diario durante 10 años, me dio su ropa, compartió su habitación, su vida conmigo. Recordé que había decidido no matarlo. Casi abrí la boca para decir algo, para detener a mi hermano, pero recordé que este también era el chico que me usaba. Me usaba como un esclavo. Era como una mascota para él. Pero no importa, pensé. Lo que hizo por mí fue mucho más de lo que me usó. Aún así habría detenido a mi hermano, pero recordé algo más. Recordé el suave y cálido roce de sus labios sobre los míos. Recordé la fragancia de su cabello y su piel. Recordé el beso y recordé que quería que durara para siempre, así que simplemente me giré y aparté la mirada sin decir nada. Después de unos segundos, oí un golpe sordo cuando su cuerpo cayó al suelo. No lo miré. Simplemente me giré hacia mi hermano. Cámbiate de ropa. Esconde los cuerpos. Nos desharemos de ellos más tarde. Ahora mismo tenemos que organizar una pelea en la casa del árbol y encontrar una razón para ser amigos. Entonces, eché un vistazo rápido al cuerpo sin vida de mi doble humano. Mi compañero. Y me alejé.